El rabino Eliyahu Birenbaum es el fundador del Instituto Strauss Amiel, aquel que entrena a rabinos y a profesores para la diáspora. Es director general de un proyecto que envía delegaciones de corto plazo a comunidades pequeñas y medianas en la diáspora y asimismo, el rabino Eliyahu Birenbaum se desempeña como juez de la Corte de Conversión del Gran Rabinato de Israel y como encargado de la certificación de judaísmo para personas en América Latina. Es conocido como el Indiana Jones judío debido a sus famosos viajes y travesías a comunidades judías alrededor del mundo, incluyendo tribus y grupos en países remotos. En el pasado, el rabino Birenbaum se desempeñó como gran rabino de Uruguay y luego de la ciudad de Turín, en Italia. Publica a diario artículos sobre los desafíos del judaísmo en el mundo moderno, producto de su profundo conocimiento de las diferentes comunidades judías. Todo esto lo ha convertido en una reconocida autoridad en el tema, lo que lo lleva a recibir diariamente un sinfín de consultas alrededor de todo el mundo. Tuve el privilegio de que nos reciba en su oficina. El rabino Yosef Garmon fue quien tomó la iniciativa y el video que verán es un resumen de la misión del apodado rabino del mundo. Aquel que no para de descubrir por todo el planeta descendientes de Israel, aquel que está llevando a cabo una de las tantas profecías de la Torá, la de reunir a todo el pueblo en la tierra de Israel. Las fotos que estamos viendo de fondo son un puñado de sus tantas experiencias por todo el mundo. Se trata de una persona que pisó más de 200 países, 2000 ciudades, porque para él basta con que alguien sienta que tiene raíces judías para que al otro día se tome un avión y lo vaya a visitar. Envíe a uno de sus 350 rabinos que andan deambulando por el mundo o le abra la puerta de su oficina en Israel, como lo hizo con nosotros. Amigos, reconozco que, y miren que conocí personas en mi vida, se trata de una persona que una vez que ustedes la conozcan, jamás podrán olvidarse de ella. Veamos el video. Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Bakari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con nuestro amigo el rabino Yosef Garmon. ¿Cómo está, rabino? Tanto tiempo. Sí, la verdad extrañé. ¿Qué hace en Israel? ¿Se equivocó? Conexión. Pero hoy tengo un regalo para ti. Sí, me dijiste que vengamos aquí, que prenda la cámara. ¿Qué es el algo regalo? muy interesante para todos tus seguidores. Y esta vez sí tienen que dar like y compartir con todos los amigos, porque ¿conoces la frase que dijo uno que no tiene dinero de hacer vueltas en el mundo? Pero nada más compra un poco de alcohol y el mundo va a hacer vueltas alrededor de él. Entonces tengo una persona que en vez de viajar contigo a todo el mundo, que es difícil porque sos suelto en Israel y no en el mundo, entonces te traje un rabino que viajó en todo el mundo y trajo a todo el mundo a su oficina. Entonces vas a entrar a un lugar y te va a aparecer de repente cosas de todo el mundo, literalmente. ¿Y nos va a recibir? ¿Nos va a recibir? Si no nos va a recibir, entonces vamos a viajar por el mundo, pero vamos a tratar. Muchísimo. Sí. ¿Qué es esto que estamos viendo? Ese es todo el mundo y todos los lugares donde ya visitó, y tiene también rabinos y tiene conexión en todos esos lugares. Ahora nos va a explicar qué hace en todos esos lugares, pero mira, hasta en este avión, yo no estuve aquí, pero aquí en Australia. Vamos a verlo. Lugares, vamos a entrar. Te sigo. Sí. Shalom, rabino. Shalom, hola. Gusto verte. Tenemos que pasar a español. Sí. Mucho gusto, Sergio. Un placer, Bakari. Sergio. ¿Qué tal? Qué lindo que habla español. Amigo. Acá estamos nosotros. Estamos filmando ya, ¿sí? Excelente. Bueno, vamos a sentar. Qué lindo. ¿Viste la oficina? Te dije. No es una oficina, es Enseguida lo vamos a ver sí, bien. es un micromundo. El rabino Garmon me explicó de que estamos frente a una personalidad internacional. Ahora yo sé quién es usted es famoso, pero que yo lo conozca no es suficiente. Yo quiero que el mundo lo conozca por su actividad en el mundo, por lo que hace y porque
después de este video que vamos a hacer, mucha gente va a querer venir a golpear aquí la puerta. En serio, en serio. Lo importante no es que golpeen mi puerta, es que golpeen la puerta de Am Israel, del pueblo de Israel. Porque en realidad lo que ustedes ven acá es un reflejo de Am Israel, del pueblo judío. Muchas veces, inclusive el personal que trabaja conmigo me dicen, pero Rabino, ¿cómo puede concentrarse en esta habitación que no hay un pedazo de pared blanca? ¿Verdad? Y yo digo, pero al contrario, esto me ayuda a concentrarme, me siento acá en el medio del pueblo judío, tengo acá objetos de Bulgaria y de Guatemala y de China. Ahora los voy a mostrar. Pero... Entonces, acá estoy en el lugar donde tengo que estar. 3 preguntas. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo habla español? ¿Y dónde estamos? Por favor, porque la gente no sabe. Mi nombre es Eliyahu Birenbaum. De casualidad o no de casualidad soy también rabino, a pesar de que antes de ser rabino fui educador y antes de ser educador fui capitán de una unidad de tanques en el ejército. Hablo español porque nací en Uruguay. Hice aliyá ya hace más de 50 años. ¿Solo? Hice aliyá solo, sí, cuando tenía 13 años, después de mi bar mitzvah. Entonces le dije bye bye a mis padres y sí, hice aliyá y ya desde los 13 años y medio, las primeras clases de bachillerato, estudié en Israel y desarrollé toda mi vida acá. Ok, quiero que me explique dónde está. Sí. ¿Vamos bien? Muy bien, esto es espontáneo, Okay. Usted tiene experiencia. ¿Dónde estamos? La gente no sabe, ¿en qué lugar físico y qué es este lugar? Miren, este lugar... Yo empiezo a filmar. Sí, O sea, filmo el lugar, sí. sí. Sí, hable. Sí. En realidad el lugar donde estamos ahora estamos en un lugar que se llama Efrat, específicamente ahora acá en el Kibbutz Migdal Oz, y esta es una zona histórica. Primero porque esta zona se llama Gush Etzion. Gush Etzion en este caso es un lugar histórico que retornó al Estado de Israel durante la Guerra de los 6 días. Por otro lado, esta zona es una zona histórica porque son las montañas de Yehudá, las montañas de Judea. En esta zona es una zona bíblica. Tenemos acá diferentes encuentros bíblicos. Por ejemplo, la carretera que ustedes llegaron desde el sur, desde Beersheba a Jerusalén, es un camino bíblico que se llama Derech Avot, el camino de los patriarcas. Según diferentes investigaciones, Abraham, nuestro patriarca Abraham, pasó por este camino, no por la carretera. Y también lo acusaron que conquistó la tierra, ¿no? También compró la tierra. Entonces, la verdad es que es muy significativo. Nosotros vivimos acá hace muchos años. Yo estudié en esta zona también. Pero para mí es muy significativo vivir en una zona bíblica. Claro, todo el Estado de Israel es un país bíblico, pero específicamente esta zona es para mí impresionante. Yo salgo a caminar por las mañanas o podemos subir acá al techo de nuestro instituto y van a ver un panorama impresionante. Vamos a ir. ¿Y saben qué diferencia hay entre un panorama bíblico y un panorama normal? Un panorama normal, uno mira, saca fotos, videos, excelente. Pero un panorama bíblico, uno mira el panorama y el panorama entra dentro de la neshama, dentro del alma, dentro del sentimiento. Es como que te da fuerza y energía. Pero hablando de panorama, también estoy pensando de panorama histórico. Y veo esta foto de usted enfrente, en el mismo lugar, con el soñador del pueblo judío, del Estado judío, Herzl. Sí. ¿Qué significa esto? Primero, casualmente, esta foto
es en el mismo Mirpeset, en el mismo... El balcón. O sea, esta foto está en el mismo balcón En donde estuvo parado en Hungría. Suiza, en la ciudad de Basel, de Basilea. Entonces yo fui a visitar el hotel donde había estado Herzl parado sobre el balcón, soñando sobre el Estado judío, y dijo: acá en Basilea fundé el Estado judío, en el primer congreso sionista. Entonces me paré y comencé también a pensar y a soñar. Y ahí pensé, bueno, el Estado de Israel ya existe, pero ¿cómo podemos hacer, cómo tenemos que hacer para fortificar no solo al Estado de Israel, sino al pueblo de Israel, a Am Israel? Esa es mi visión. Y por eso está esta oficina y este edificio, que el objetivo de este lugar, ¿cuál es? Que no lo dijimos. El objetivo de este lugar, de nuestro instituto, el Instituto Strauss Amiel, tiene el objetivo principal es uno: fortificar al pueblo judío. Ahora, ¿cómo hacemos para fortificar al pueblo judío? De dos formas. En primer lugar, tenemos acá un instituto de formación de rabinos que son ortodoxos, que son modernos, que son sionistas, y que salen a comunidades del mundo a trabajar con las comunidades, con judíos cercanos, con judíos alejados, con no judíos, con toda aquella persona que tiene interés por el pueblo de Israel. Y en segundo lugar tenemos acá otro instituto, Or Torah Nidhe Israel, que trabajamos con todo el tema de descendientes del pueblo judío. Trabajamos con las tribus perdidas, con la tribu de Menashe, con judíos de Etiopía, con descendientes de marranos, con personas que buscan sus raíces judías, y de esa forma también tratamos de fortificar al pueblo de Israel. Excelente. ¿Cuánto hay más o menos en ese círculo más amplio del pueblo judío, más o menos? Bueno, porque la gente piensa que somos billones de personas. Sí, como ustedes saben, en el pueblo judío, según los estudios demográficos, hoy hay aproximadamente 16 millones de judíos, que la verdad que es un número ínfimo, es un número pequeño. Sí. Si tú pensás, por ejemplo, los chinos, estadístico. Claro, 1.500 millones de chinos, y nosotros 15, 16 millones, o sea, no hay punto de comparación. Pero te voy a decir más, a mí me preocupa mucho que el pueblo judío es tan pequeño. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las promesas divinas, Abraham, Isaac, Jacob, Akadosh Baruj Hu, Dios promete a los patriarcas que vamos a ser como las estrellas del cielo. Al final terminamos estrellados. Sí. Como la arena. Entonces, claro, muchos ven en eso una alegoría. Para mí no es una alegoría. Las palabras de Dios no son alegoría. Entonces deberíamos ser como los chinos, no 16 millones. Entonces yo creo que todavía estamos en un proceso. O sea, el pueblo de Israel tiene que crecer. Tenemos que ser más, tenemos que crecer tanto en energía espiritual, pero también en números demográficos. Aunque respetamos las otras religiones, no hacemos proselitismo, Sin pero duda. Sí tenemos que crecer. Claro, tenemos que, claro. Igual. Y por ese motivo, yo creo que si miramos al pueblo judío, tú preguntas cuántos descendientes de judíos hay. Hay quien dice que hay 50 millones, 80, yo no estoy en esos números, pero sí creo de que hay hoy en día muchas personas en el mundo que tienen interés de acercarse al pueblo judío, acercarse al judaísmo, no 50, 80 millones, pero si son 2 o 3 millones también es suficiente. Y bueno, sí. Y usted escribió este libro, ¿está en español también, no? No, por el próximamente. momento no. Es un libro muy interesante, el rabino me lo regaló cuando estuve en Guatemala y cuando llegó a Guatemala. Y obviamente leí primero el artículo sobre Guatemala y fuimos a la iglesia de San Francisco, ahí donde hay los símbolos judíos. Y ahí hay algo muy interesante porque, y usted lo sabe, y que los judíos tenían que ocultar el judaísmo durante muchas épocas en la historia, no nada más en la Inquisición, no nada más en Europa, en otros lugares también. Y hoy en día vivimos, a pesar que sabemos que hay tensiones, hay guerras, pero
El judío ya no tiene que ocultar el judaísmo, ¿verdad? Pero quiero que, no sé si tiene una historia en algún país, porque usted ya visitó casi todos los países del mundo, donde tenía que ocultar su judaísmo. Bueno, tú... Párense ahí, así Sí. sigo mostrándome, Sí. quiero mostrar todo. Sí, escucho. Rav Garmon, yo creo que, o sea, tu pensamiento es, por un lado es correcto, que el judío moderno no tiene que ocultar su judaísmo, pero en primer lugar eso era hasta el momento que comenzó esta guerra, esta última guerra que por el momento no tiene nombre, la guerra de Simchat Torah, la guerra del 7 de octubre. ¿Y a qué me refiero? Que yo recibo constantemente llamadas o preguntas de rabinos, de personas en comunidades de la diáspora. Rabino, tenemos miedo de dejar la mezuzá en la puerta de nuestra casa en Londres. Rabino, tenemos miedo de ir con kippá en Francia. Rabino, no tenemos miedo de ir a la sinagoga en Alemania, etcétera, etcétera. Y en otros países del mundo también. O sea, de repente estamos, en lugar de avanzar en la historia, estamos retrocediendo en la historia. Estamos regresando a una situación en la cual el judío moderno tiene que ocultar su identidad judía. Y eso es sumamente grave, porque lo primero y lo fundamental que tiene una persona es su identidad. Y la identidad judía, que está vinculada a la religión judía también, tiene que ser algo natural. En el momento que ocultamos nuestra identidad, yo creo que es grave. Yo personalmente no oculto mi identidad. O sea... Usted visitó también países árabes. Sí, o sea, en países árabes sí, tengo una kippá musulmana, la puedo traer, que la van a ver. Sí, cuando me pongo la kippá musulmana aparezco un imam. No, eso es de Purim. No, esto es de la India, es ¿sí? original. Sí. Todo Todo aquí es original. Ok. Pero, o sea, no tengo como criterio no ocultar mi identidad. Solamente cuando voy a países árabes como Egipto, Jordania, estuve en Kurdistán, en Irak, así en países árabes musulmanes, Wow. muy observantes, como se dice, entonces sí voy en forma ¿Trajo algo diferente. de esos países árabes que podemos ver aquí? De los países árabes, bueno, tengo acá objetos de Marruecos que no es tan grave, de otros países árabes. Rabino, Tengo que si le pregunto por algún logro de esta oficina, de su proyecto, Sí. algún logro sobresaliente, ¿qué podría decir? Yo creo que el logro que tenemos y que sucede no es un logro que hace una revolución total en el mundo judío. El logro que nosotros tenemos es tocar a personas. O sea, yo siempre le digo a un rabino, a nuestros alumnos que son rabinos en la diáspora, tu objetivo es tocar a personas judías. Claro, tocar como una alegoría, tocar quiere decir el pensamiento, el sentimiento, el alma, la neshama, la vida, el sentimiento, la identidad. Ese es nuestro objetivo y yo creo que en eso tenemos éxito, porque tenemos hoy en día 300 parejas de rabinos, de educadores en el mundo. Cada uno toca a otro judío. ¡Wow! Llegamos a cantidades de personas y así el pueblo judío va creciendo espiritualmente y demográficamente. Ok, Rabino, ¿puedes filmar tú? Sí. Yo quiero, me interesa mucho el tema, y no, sin entrar mucho en política, pero usted llega a mi casa en Uganda, yo descubro de que soy judío, y usted me considera judío. Quiero venir a Israel. Hay problema. Bueno, ese ¿No? es un problema. Sin entrar en política, pero ¿cómo manejamos esto? O si usted considera importante de que hayan judíos en la diáspora y no todos tengan que venir acá, pero yo me siento judío, usted me considera judío y quiero venir a vivir a Israel. Hay problemas con eso, me parece. Lo primero que voy a hacer es decirte, Sergio, Ok. Sergio de Uganda, qué alegría que te interesa el judaísmo, qué significativo que tú te sentís cercano al pueblo de Israel, es para mí un orgullo, te felicito. O sea, primero, hermanos, antes de hacer aliyá, o sea, a veces, ¿qué pasa? El pueblo judío estuvo
tanto tiempo cerrado, en guetos, en lugares cerrados, no nos dejaban salir. Yo fui rabino también en Italia. En Italia había guetos judíos. Judíos vivían en el gueto de Roma, de Torino, hasta el año 1868. Entonces los judíos siempre estábamos cerrados y no veíamos a otras personas como anfitriones, como hermanos. Entonces lo primero que tengo que hacer en Uganda o en otro lugar es dar a la otra persona el sentimiento que somos hermanos. Ok, ahora el segundo paso, ¿quieren hacer aliyá? Claro que hay leyes, hay situaciones legales que hay que siempre ver. Indudablemente el centro del pueblo judío está acá en Israel. Con los Bnei Menashe, los descendientes de Menashe que llegan a Israel, ¿usted tiene alguna relación con ellos? Sí, el tema de la tribu de Menashe es un tema apasionante. Estuve hace un mes atrás en la India, en la zona de Mizoram, la frontera con Bangladesh. Estuve la última vez hace un mes. Y es un tema apasionante porque es una tribu que vive concentrada en 2 estados en la India y ellos alegan y tienen tradiciones y canciones que son descendientes del pueblo judío. Y ya logramos demostrar y probar, hoy en día viven en Israel 6.000 personas de la tribu de Menashe, hay todavía 10.000 en la India. Wow. Cuénteme, a ver, otra vez, este video lo va a ver muchas personas, gente que, la frase que ellos dicen, tengo alma judía. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con este lugar? ¿Cómo pueden hacer para agruparse aquí o para estar cercanos de este hermosísimo proyecto suyo? Gracias. Mire, yo creo que sí, quien siente que tiene alma judía es algo que hay que respetarlo. Esa es mi primera visión. Quien siente que tiene un alma judía, para mí esa es la mano de Dios. Yo sé que hay personas que dicen, no, ¿cómo puede ser? Usted no tiene papeles de judío. No tiene papeles de judío, pero tiene alma judía. ¿Y quién le puso ese sentimiento en el alma? Para mí es Akadosh Baruj Hu, Dios. Entonces, cada vez que alguien me dice, yo tengo alma judía, digo, oh, esa es la voz de Dios. Y mire que no se lo digo, Sergio, como un cuento, no lo digo como algo simplemente de buena retórica. No, yo creo que es la mano de Dios y por eso hay que respetar a esa persona que dice que tiene alma judía. Ok, ahora comencemos a pensar, a estudiar, a reflexionar qué significa tener alma judía. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, estudiar. Eso es lo más importante, estudiar, leer judaísmo, participar en clases online. Tenemos la posibilidad de enviar conferencistas, rabinos, educadores. Tenemos la posibilidad con mi amigo el rabino Garmón de llegar a comunidades y hacer seminarios, de hacer un Shabbat en conjunto y de esa forma empezar a hacer crecer más ese sentimiento de alma judía. Buenísimo. Cuando Yosef me habló de usted, y yo ahora voy a filmar, me dijo que, por supuesto, por su vida y por su proyecto está lleno de anécdotas. Yosef me contó una anécdota suya, no sé si es el momento o el lugar, me encantaría escuchar algo lindo que le pasó, a ver, ayúdame. Bueno, el rabino tiene más que cualquier otra historia que pasó, si es en Papua New Guinea. Bueno, yo viajo mucho al mundo, pero por la inspiración del rabino. Ah, sí. Gracias. Sí, por eso llegué a Papua. Te iba a decir, yo primero, gracias por la palabra inspiración. Segundo, yo visité hasta la fecha 142 países. Me pasó. Tenía que estar esta semana en Corea del Sur, que iba a ser el 143, pero se canceló ese viaje, pero voy a llegar en el futuro. Y yo también, te digo la verdad, yo también siento inspiración de 2 partes. Por un lado, yo también tengo mis maestros. Mis maestros fueron los Baalei Masaot. O sea, había rabinos y no solo rabinos que realmente giraban por el mundo. Por ejemplo, Rabbi Yaakov Sapir, a mitad del siglo XIX, Ajidá,
también a principios del siglo, del siglo XX, que eran rabinos, pero que se preocupaban no solamente de su comunidad, sino que tenían esa necesidad de conocer el mundo, de ver, y eso te ayuda a pensar. Yo siempre digo de que cuando viajo al mundo en general, se abre la mente. Claro, pero ¿por qué se abre la mente? No me acuerdo si te conté una vez esta explicación. Yo digo que cuando viajo al mundo, la gente me dice, rabino, usted viaja, usted fue a pasear a Papua Nueva Guinea, a Indonesia, a Guatemala, a Polonia. Yo digo, no, yo no voy a pasear. Yo voy a una travesía, en hebreo un masá. ¿Qué diferencia hay entre salir de paseo y salir de travesía? Muy simple. Un paseo, uno va a hacer turismo, va a sacar fotos, a comprar regalos. Es un paseo y es muy bonito. Pero una travesía es algo totalmente diferente. Porque en una travesía yo salgo Eliyahu A y regreso Eliyahu B. O sea, una travesía es algo que me da inspiración, que me hace pensar, que me hace reflexionar, que no vuelvo el mismo Eliyahu. Un paseo, sí. Pero por eso yo digo, y acá todos mis amigos lo saben, yo no voy a pasear. Yo voy a travesías judías, a buscar judíos, a buscar descendientes de judíos, a visitar rabinos, a conocer comunidades, a enseñar Torah. Entonces, eso es lo que a mí me da esa energía. Yo creo que es una de las razones principales que muchas de las revoluciones o la iluminación empezó en Inglaterra, no nada más de la economía Adam Smith o David Hume y otros, porque ellos dominaron un cuarto del mundo, vieron tantas culturas, automáticamente se abrieron. Y no sé, yo siempre tengo esa pregunta, ¿por qué siempre dicen el pueblo judío es más inteligente porque premios Nobel casi 24% y ayer falleció uno del premio Nobel, Daniel Kahneman, sí, profesor que cambió mucho la forma de pensar, y otros? Entonces, muchos dicen, sí, hay un gen judío más inteligente. Yo creo que no es por eso, es por todos los viajes que tenían que vivir. Los judíos, ¿en cuántos países vivieron los judíos en toda la historia? Vivieron como que tenían una comunidad. Sí, no sé el número exacto de países que vivieron. En la mayoría de los países vivieron judíos. Hay algunos, o sea, la mayoría de los judíos la mayoría de los países que no vivieron judíos son especialmente en África, en algunas zonas de Asia, a pesar de que en Asia hubo mucha vida judía también, pero generalmente más que todo en África. Pero sin duda en el 80% de los países vivieron judíos. Estoy de acuerdo contigo. El hecho de que el judío, por un lado, tuvo, yo no digo la maldición, pero la mala suerte de vivir y de emigrar de un país a otro, eso no es nada simpático. Claro. Pero esa mala suerte generó también buena suerte, porque el judío se transformó en ciudadano del mundo, porque el judío que emigraba, en realidad emigraba y, como tú decís, aprendía de una cultura y de otra cultura, y ese movimiento geográfico generaba también un movimiento intelectual, que por eso sí se dice los judíos son inteligentes y 24% de premios Nobel. Yo creo que ese es el motivo. Beholzot, una anécdota para cerrar el video con algo lindo. A ver. Diferente. Hakuna Matata. ¿Qué significa Hakuna Matata? ¿Me suena? Hakuna Matata es la famosa frase del rey. Va a estar bien, ¿no? Este cuadrito es de Tanzania. Estuve hace algunos años, hace 2-3 años estuve en Tanzania, compré esto en la feria en la ciudad. Hay una comunidad en Tanzania, hay una comunidad de 30 familias que originalmente llegaron a Tanzania, a la ciudad de Arusha, de Teimán, de Yemen. Entonces uno llega a África, a Tanzania, un país, disculpen, no muy desarrollado, y después de viajar en la ciudad se llega a un lugar con una sinagoga estilo yemenita, teimaní. ¿Y cómo mantuvieron los judíos en Tanzania su identidad? Porque al principio en Tanzania había un gobierno
cristiano y después un gobierno comunista y después un gobierno musulmán. ¿Qué hicieron los judíos yemenitas para que puedan vivir tranquilamente? Se ocultaron dentro de una tribu local, o sea, de una tribu indígena. Entonces pasaron a vivir con los indígenas y de esa forma mantenían su identidad judía. Es impresionante, impresionante. ¿Y esto por qué lo trajo esto? ¿Qué significa? No, esto es de Ivory Coast, de Costa del Marfil. Sí. Este es de Costa de Marfil. A mí me gustan los objetos judíos. ¿No pagó estos boletos sobre él? ¿Qué? No, yo tengo en todas las empresas como tú, soy viajero constante, entonces me dejan pasar. Por un lado yo tengo acá objetos judíos, un Sefer Torah de Marruecos, esta Hanukkah es de la tribu de Menashe en la India, esta Hanukkah es de España, los Aseret Adibrot son de Suiza, esta cartera de talites de Marruecos, etcétera, de Rusia, por objetos judíos. Pero a mí me gusta también la cultura y el arte local. Yo digo, un judío no puede vivir no en Costa de Marfil y no en Perú sin conocer la historia del país, el arte. Entonces, todo lo que es típico, local, a mí me gusta mucho. Tengo también colección de cupot de Keren Kayemet. Hoy en día ya cambió. Hermoso. Hoy en día estas son las nuevas. Acá me ven a mí también sobre la cupá de Keren Kayemet. Pero esta ya es la nueva. Pero antiguamente, como ustedes saben, antes de la creación del Estado de Israel, cuando todavía se llamaba Palestina, acá tengo, por ejemplo, una cupá antigua. El Keren Kayemet juntaba dinero del mundo judío para desarrollar la tierra de Israel y luego el Estado de Israel. Agab, su próximo objetivo. Sí. A ver. Miren, mi próximo objetivo es seguir haciendo más de lo que hago. O sea, yo estoy muy contento. Yo siento, disculpen que lo diga de esta forma, pero yo me siento, disculpen, Sheliach, enviado de Dios. O sea, yo no creo que estoy haciendo una tarea personal. Yo creo que Dios tiene en cada lugar, en cada generación, tiene su emisario. Rav Garmon es emisario de Dios. Yo me siento también emisario de Dios en buscar judíos, en fortificar, en enseñar Torah, en acercar a personas que sienten que tienen su alma judía, en transmitir un judaísmo que es un judaísmo actual y significativo, porque al fin y al cabo eso es parte de nuestra misión como rabinos. No solamente enseñar Torah, no solamente enseñar una Torah histórica o arqueológica, sino enseñar una Torah que esté vinculada a la vida, que pueda tocar el alma, el sentimiento, la identidad de los judíos. Y creo que eso es algo que falta en nuestro mundo. Rav Garmon conoce bien ese tema, pero creo de que si vamos a poder lograr enseñar y desarrollar una Torah que sea realmente significativa, vamos a poder fortificar mucho más al pueblo de Israel. Bueno, porque el judaísmo, el único secreto del pueblo judío es ser dinámico, saber adoptar. Como se cancelaron los sacrificios, por ejemplo, se volvieron y transformaron en rezos y así. Sí. El judaísmo siempre fue así. Sí, pero, o sea, por un lado tenés razón que hay cambios también dinámicos, pero por otro lado, Rav Yosef, tú sos un excelente ejemplo, que la forma que tú estudias Torah y enseñas Torah es diferente, y tú sabes conectar la Torah a las personas, porque al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos un puente entre la Torah y el judío, entre la Torah y la humanidad, pero hay que saber ser ese puente. Ahora, tú sos un excelente ejemplo de ser un puente. Está bien, a veces los puentes se rompen, como en Estados Unidos. Pero está bien, lo importante es crear puentes. Pero por último, si le pregunten cuál es uno de los lugares que si le ofrecen ahora un viaje para mañana, ¿qué lugar me gustaría regresar
ahora mismo, sin todos los trabajos o todo lo que hay que hacer. Un lugar interesante. Bueno, hay dos países que intenté viajar y no, por diferentes motivos no lo logré. Uno es quiero visitar a Irán, a los judíos de Irán. Tengo pasaporte también extranjero, podría hacerlo, pero justamente por ser una persona un poquito más conocida o famosa, me advierten de que no es el mejor momento. Y el segundo lugar es Teimán, Yemen. Este es un cuchillo de un judío yemenita de hace 150 años. ¿Y qué pasó? Hoy en día hace un año, estuve en Dubái. Y en Dubái llegaron las tres últimas familias de judíos de Yemen. El rey los trajo desde Yemen en su avión privado a Abu Dhabi, porque sabía que están en peligro. Les dio casa, les dio auto, les da un salario mensual. Y yo los visité el año pasado en víspera de Pesach, porque quería ver cómo los judíos yemenitas preparan las matzot originales. ¿Se acuerdan que en Yemen las matzot de los judíos yemenitas son diferentes? No son cuadradas, secas, duras, son blandas, como una pita. Sí. Entonces estuve con ellos un día antes de Pesach y estuvimos preparando matzot, impresionante. Y cuando vi este cuchillo histórico, pedí de uno de los ancianos comprar este cuchillo. Buenísimo. Acá vamos a hacer la despedida extraoficial. Yo quiero salir afuera, filmar un minuto lo que hay afuera y enseguida nos vamos a despedir como se debe, pero le quiero agradecer por esta entrevista, por haber regalado a toda esta audiencia de su valioso tiempo y enseguida vamos a venir a despedirnos. Y bueno, Sergio, lo felicito por su gran labor y misión. Es impresionante transmitir, reflejar lo que sucede en el Estado de Israel, en Medinat Israel, en el pueblo de Israel, a las comunidades judías y al mundo. Es impresionante, lo felicito. Ok, enseguida volvemos. Me quiero filmar afuera, Gab, si quieren podemos también afuera en el techo, hay un panorama hermoso. No, yo quiero filmar esta frase que dice: Lejol makom elav ani olech leam Israel. Es decir, a todo lugar en el que yo quiero traducir. Sí. Miren, como les comentaba, la frase que es para mí una frase de inspiración y que me guía es una frase que yo copié, vamos a decir, de un gran rabino, el famoso rabino de Breslav, que él decía: a cada lugar que yo voy a la tierra de Israel. O sea, puede ser que él estaba en Ucrania, pero la fuerza del pensamiento de él estaba en la tierra de Israel. Y yo acostumbro a decir: Lejol makom shani olech le'am Israel. A cada lugar donde yo voy al pueblo de Israel. O sea, ese es mi objetivo, esa es mi visión, ese es mi sueño. Miren, les puedo mostrar acá. Esto lo acabo de traer. Estuve en diciembre en Hanukkah. Estuve en la comunidad judía de Moldova, en la ciudad de Kishinev. Ahora es impresionante, en Kishinev se acuerdan que hubo un pogrom muy fuerte en la ciudad de Kishinev en el año 1903. Yo encendí la primera vela de Hanukkah este año en Kishinev en el año 2023, 120 años después del pogrom. ¿Y dónde prendimos las velas de Hanukkah? En la calle del centro de la ciudad. O sea, hay épocas que hay pogroms y hay épocas que el judío revive y con orgullo nuevamente enciende las velas de Hanukkah en la calle. Y me permití, con el permiso de la comunidad, traer 2 piedras que son de las piedras de las matzevot de los judíos que fueron asesinados, de las lápidas de los judíos que fueron asesinados hace 120 años. Están todos concentrados en esta zona, en el cementerio en Kishinev. Muchísimas gracias, Rabino. Que Dios les siga dando bendiciones y Yar Koach. Y la próxima vez los invito a un viaje por el mundo. Miren, mi colección, tengo más, pero en mi colección de fotografías judías de sinagogas.
que visiten el mundo. Acá hay Egipto, Ucrania, Hungría, Portugal, Etiopía, el norte de Brasil, Uzbekistán, Bukhara, Marruecos, Egipto nuevamente, Tunisia, El Salvador, y así Italia, Uganda, Guatemala, famosa Guatemala, Bulgaria, Sofía, Recife, Bnei Menashe. O sea, es una riqueza impresionante. Increíble, increíble. Bueno, tenemos que dejar, Rabino, muchísimas gracias también a usted por este shidduch que hizo. Y espero de que no sea el último material que hacemos juntos. Yo supongo que la gente va a crear un montón de interés y va a querer saber más sobre usted y sobre su proyecto. ¿Ok? Gracias. Y para Shalom terminar, sí, yo quiero decir que si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo y comuníquense con esta institución, los que quieran, que está abierta para todos ustedes, sin vergüenza. Shalom, amigos.